Hola, muy buenos días. Mi nombre es Shamari Molina y me alegra muchísimo estar una vez más aquí con todos ustedes. En el día de hoy, el Señor nos viene a preguntar, ¿para qué estamos pidiendo un milagro? ¿Cuál es el propósito por el cual le estamos pidiendo específicamente algo a Él? Y en el día de hoy quiero comenzar leyéndole un versículo que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3. Y dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Okay? Vuelvo y lo leo: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que si analizamos un poquito este verso, Dios nos está diciendo: ten cuidado cuando pidas, porque muchas veces pides mal porque pides para la razón equivocada o por la razón que no es, ¿verdad? Y esto me recuerda a la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, el reino de Judá. Y así lo reconoce la palabra. Dios lo reconoce como un rey que no hubo ningún otro antes de él o después de él igual a él. Pero hubo un detalle con Ezequías. Y es que llega un momento de la vida de Ezequías a donde un profeta, el profeta Isaías, va donde él y le dice: ¿sabes qué? Ordena todas tus cosas, porque de cierto, dice Jehová, morirás. Y Ezequías dice: ¿cómo va a ser? Él se inquieta ante esta palabra profética que le da este profeta, ¿verdad? Este mensaje de parte de Dios. Y dice la palabra que él fue delante de la presencia de Dios. Él buscó toda su evidencia, cómo él había vivido, las cosas que él había hecho, cuán íntegro él era ante el Señor, para que Dios se acordara de él. Y él llora y le pide al Señor básicamente: no permitas que esto pase. Y vemos que él toca el corazón de Dios, porque no bien Isaías yéndose de la casa de Ezequías tuvo que virar, porque Jehová le dijo: vuelve y dile a mi siervo que yo extiendo 15 años más en su vida. Y vemos cómo Dios hace este milagro maravilloso en la vida de Ezequías, lo sana, y no solamente lo sana, sino que le da 15 años más de vida, ¿verdad? Recibe este milagro. Pero más adelante en la historia, el Señor nos deja saber qué fue lo que pasó con Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías con ese milagro? Pues más adelante la historia nos relata que vino unos mensajeros, ¿verdad? Unas personas de otros reinos, porque habían escuchado que Ezequías estaba enfermo. Así que cuando él recibe esos mensajeros, los mensajeros llegan con regalos, llegan a ver cuál es su bienestar, ¿verdad? Cómo está su condición de salud. Y él sencillamente, la palabra no enseña, no muestra, no nos redacta en ningún momento que él le hable de lo que Dios hizo, sino que la palabra nos dice que él recibe los regalos y se puso a mostrarle todos los tesoros, todas las cosas que Dios le había dado, todo el armamento que él poseía, todo lo que él tenía en su casa. Él comenzó a mostrarlo, ¿verdad? Y dice en el capítulo 20, en el versículo 14, dice que el profeta Isaías fue una vez más a donde él y le dice: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le responde: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Luego Isaías vuelve y le dice: ¿qué vieron en tu casa? Y él le responde: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. ¿Ve? Isaías le pregunta: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías le honesto y le dice: no dejé tesoro que yo no le mostrase a ellos. Y mira lo que sucede. Isaías le dice de parte del Señor Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. O sea que Isaías le estaba dando una palabra a Ezequías que lo iba a perder absolutamente todo. Que lo iba a perder absolutamente todo. Y nosotros hoy, en este día, Dios nos quiere hacer esta pregunta: ¿qué vieron en tu casa? Después que nosotros pedimos un milagro, después que nosotros anhelamos algo, le estamos pidiendo algo al Señor constantemente, con súplica, con clamor, ¿para qué se lo estamos pidiendo? Después que Ezequías recibe este milagro, que recibe un sí de Dios, vemos que después de recibir la promesa,
Ezequías no utilizó esa promesa para glorificar a Dios. Ezequías, cuando llegaron esas personas de otros reinos, no les dijo lo que Dios había hecho ni lo que Dios le había dado, sino todo lo que él tenía. Vemos una condición en el corazón de Ezequías que a Dios no le agradó. Él no glorificó a Dios por el milagro que había recibido. Y eso es a lo que Dios nos está llamando hoy a reflexionar. Tú estás pidiendo un milagro, estás pidiéndome algo para tu propio deleite o para cubrir una propia necesidad o porque tienes un anhelo, o tú estás pidiendo un milagro para acercarte a mí. Tú estás pidiendo un milagro para glorificar mi nombre. Y no nos damos cuenta que cuando la palabra en Santiago nos dice, pedí y no recibí porque pedí mal. No nos damos cuenta que si seguimos estudiando la Escritura, los milagros, Dios conoce todas nuestras necesidades. Él ya lo sabe sin ni siquiera nosotros tenerle que pedir por nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros estamos viviendo. Él sabe todas nuestras circunstancias. Pero cuando Él derrama un milagro, se supone que ese milagro nos acerque más a Él. Se supone que ese milagro nos haga querer intimar más con Él, nos haga querer ser más uno con su reino. No que el milagro sea para nosotros vanagloriarnos de lo que tenemos, no que el milagro sea sencillamente para cubrir la necesidad de lo que tenemos en ese momento. Hay muchas personas, y habemos muchos de nosotros, que cuando pedimos, pues pedimos porque necesitamos en la finanza, porque necesitamos en el bienestar de nuestros hijos, porque ya estamos cansados de vivir lo mismo. Pero rápido que recibimos un milagro, es muy fácil cargar con ese milagro y seguir andando y olvidarnos de por qué y para qué fue que Dios puso ese milagro en nuestras manos. No nos olvidemos para qué Dios derrama un milagro en ti, para qué Dios contesta una petición. Dios es eterno. Dios sabe que si somos salvos, ¿verdad? Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros vamos a estar con Él en la eternidad. Por ende, nosotros no necesitamos, no necesita Él mostrarte un milagro para que tú seas salvo, Él mostrarte un milagro para que tú sigas andando y seas feliz nada más. No, Él quiere derramar un milagro, pero es para que te acerques más a Él, para que mientras estemos aquí, nosotros podamos vivir una vida más cerca de Él, de bendición en bendición, y no solamente conformarnos con un milagro que le pedimos y ya, y seguimos nuestra vida como nosotros queremos vivir. Vemos que en la historia de Ezequías, con un sí de Dios, con una petición contestada de Dios, Ezequías no supo qué hacer después de recibir el milagro y lo echó todo a perder. Él iba más adelante a que sus hijos, ni siquiera su descendencia, pudiese disfrutar de ese reino. Mas, sin embargo, la historia que yo traje hace unos videos atrás sobre Jesús, que Jesús recibe un no de parte de Dios y es llevado a la cruz, que era lo mismo que él le pedía a Dios, que por favor, no, si podía pasar de él esa copa, la pasara. Con un no que se le dio a Jesús, se salvó la humanidad entera. Así que esto nos trae a reflexionar realmente. Nosotros estamos buscando un sí de Dios que más adelante nos arruine o no sepamos qué hacer con eso. O quizá el no de Dios en los momentos precisos sea necesario porque Dios esté rescatándote a ti, rescatando un plan aún más grande. No nos enfoquemos en cuánto no nos ha dicho Dios, en cuánto sí nos ha dicho Dios. Enfoquémonos en el día de hoy y de hoy en adelante, en que cuando pedimos algo a Dios y queremos ver algo de parte de Dios, luego de recibir eso en nuestras manos, que eso nos acerque más a Él, que no sigamos la vida felices, agradecidos porque vimos lo que estábamos pidiendo y se acabó. No, porque más adelante vienen otras pruebas, más adelante vienen otras situaciones. Entonces, pues, por esa razón hay muchas veces, pues, que si realmente ese sí de Dios no va a ser para nuestro beneficio, ahí es que, pues, en muchas ocasiones vemos los no de Dios, vemos el detente de Dios, el tienes que esperar más, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Así que en este día te invito a que todo lo que le pidas a Dios,
todo lo que le pidamos a Dios sea con conciencia de que queremos ver más de su gloria, porque lo vamos a utilizar para engrandecer su nombre y para acercarnos más a Él, no meramente para satisfacer una necesidad momentánea que tengamos, porque más adelante vendrán otras necesidades. Amén, te bendigo. Yo espero que esta palabra sea de beneficio a tu vida como la ha sido para la mía. Dale share para que este mensaje llegue a otras personas y hasta la próxima. Bendecidos.